Según los últimos reportes internacionales, Latinoamérica y el Caribe como región han perdido el 94% de las poblaciones de animales silvestres que han sido monitoreadas en los últimos 40 años. Es decir, que en 40 años solo nos queda el 6% de las poblaciones de animales silvestres que existían en la generación pasada. Esto es una situación gravísima que pone de manifiesto la posible extinción masiva que estamos nosotros enfrentando como especie. Bueno, el Bioparque de la Reserva sirve como un sitio de alojamiento de animales que no pueden ser devueltos a su hábitat porque dependen de cuidado profesional para tener bienestar. Muchos de ellos vienen en unas condiciones en las que necesitan ser rehabilitados física o conductualmente. Provienen de centros, la mayoría pues, de centros de rescate establecidos por las autoridades ambientales a lo largo del país. Son animales que han sido traficados, se han, digamos, sacado ilegalmente de su hábitat. Algunos han perdido la capacidad de sobrevivir en el mismo o han tenido que ser socorridos porque se encontraron en una situación en la cual no se pueden valer por sí mismos. Pero la mayoría provienen de rescate del tráfico animal. Tenemos varias especies en peligro de extinción, muchas vulnerables y todas son colombianas. En el Bioparque de la Reserva solo manejamos especies nativas y hacemos énfasis en lo local. Por eso tenemos varias especies, no solamente colombianas, sino andinas, que están en peligro de extinción, como el periquito aliamarillo o cotorra de páramo, el coatí de montaña, que son estandartes de nuestros proyectos de conservación, con los cuales estamos trabajando para su reproducción, ojalá para una repoblación posterior cuando sea necesario en la naturaleza. Y una tercera especie que es el águila arpía, que nosotros pues hemos trabajado durante muchísimos años, que tiene como su principal aliado en el Bioparque la Fuerza Aérea Colombiana, porque es su imagen, y con la cual hemos logrado algunas posturas de huevos y esperamos sacar los primeros pichones para el país en la historia en los próximos años. El águila arpía es considerada el ave rapaz más poderosa del planeta, una de las más grandes, de las dos más grandes, y obviamente estamos hablando de una especie carismática que ha venido desapareciendo en varios de los países donde originalmente existía. Su declinación corresponde directamente con la actividad humana en las selvas tropicales que habita. Normalmente en Colombia hay una situación que se repite desafortunadamente todo el tiempo. Las grandes águilas de selva y águilas medianas de bosques, todas son objeto de disparos de manera permanente sin ningún motivo. Creemos que la cultura indica que pues como son animales de gran tamaño y que no se mueven mucho, se perchan muchas horas del día en árboles, en el lugar donde viven, es fácil encontrarlas, no evitan al humano, se quedan quietas y son un blanco perfecto para una escopeta. Hemos recibido varias águilas disparadas, varias águilas con varios disparos, con perdigones o con balas, y se reciben pues con heridas abiertas, fracturas y con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Periquito aliamarillo o cotorra de páramo es un perico de montaña, de alta montaña, es bastante particular en el mundo y esta especie evolucionó para vivir en una zona particular de Colombia. Solamente se encuentra entre Cundinamarca y Boyacá en algunas zonas que han sido protegidas, como por ejemplo el Parque Nacional Natural Chingaza, en donde es fácil verlos, pero que obviamente están bajo una presión enorme porque pues solamente tienen ese ecosistema, ese hábitat para sobrevivir, no tienen para dónde irse. Si este ecosistema cambia por factores de cambio climático o factores antrópicos, o sea, actividades humanas, va a desaparecer la especie como tal. Nosotros tenemos los únicos individuos bajo cuidado profesional en el mundo y estamos buscando generar los protocolos adecuados para poderlos mantener con bienestar, pero además buscando también que logremos tener un protocolo desarrollado de reproducción.
Entre el año 99 y 2009 estuvimos buscando el primer coatí de montaña que llegara a algún centro de rescate y se consiguió uno que fue decomisado, si no estoy mal, en Zipaquirá, y de acuerdo a la información que teníamos, a la que habíamos recogido en los últimos años, en los últimos 10 años, encontramos que era un coatí de montaña y se probó genéticamente que era el primer coatí de montaña identificado, vivo, fotografiado y filmado, y que pues fue el primer individuo que se tuvo en el Bioparque La Reserva. Desde ahí hicimos un énfasis grandísimo en buscar otros individuos que estuvieran en centros de rescate o que llegaran a centros de rescate y que llegaran de pronto identificados como la especie que vive en las zonas más bajas de Colombia y que es muy parecida. En ese momento pues pudimos traer varios individuos y en 2017 logramos por primera vez la reproducción bajo cuidado profesional de la especie en la historia del mundo. Esta especie es una especie que se distribuye solamente en Ecuador y Colombia. Es una especie que está en alta montaña, en páramo y en bosque altoandino. Es una especie que no se deja ver mucho de los humanos, aunque en las zonas rurales pues la gente lo conoce muy bien y le hacen uso de ella, porque la gente la caza para alimento y también le otorgan capacidades de medicina tradicional. Entonces está amenazado, no hay suficientes datos de su estado natural y además tiene pues obviamente una cantidad de predadores nuevos como son los perros y los gatos ferales. Entonces necesita conservación bajo cuidado profesional con el fin de buscar hacer repoblaciones en el futuro. La pava de monte andina es un animal que está bastante amenazado pues básicamente por destrucción y alteración de su hábitat y por persecución para cacería. Es un animal que tradicionalmente fue cazado para ser consumido. La pava altoandina es mucho menos común que otras pavas o especies de pavas que viven en el territorio nacional, precisamente porque está contenida en un ecosistema que tiene mucha presión porque muchos colombianos vivimos en la zona andina. Entonces, pues al hacer un proyecto de restauración ecológica del bosque altoandino y atraer y mantener una población de pavas andinas silvestres, pues se muestra como indicador positivo de la actividad que hemos llevado en el bioparque durante 15 años de restauración ecológica de este importante ecosistema. Este animal lo traen al bioparque porque en el concepto técnico del animal es un animal que no es liberable, ¿sí? Porque tiene ciertos daños tanto físicos en su plumaje como comportamentales, lo que no hace que sea un individuo óptimo para el estado silvestre o su liberación, que es la primera opción que tienen los individuos cuando llegan, digamos, de procesos de tráfico de fauna. El individuo, el parabutio, es un animal que llega sin plumas en alas y cola, ¿sí? Entonces lo que nosotros empezamos a hacer es un proceso que se llama injertos de plumas, ¿sí? Esos injertos los utilizamos o los usamos con las aves rapaces, ¿sí? Utilizamos las plumas que van dejando algunas aves rapaces que están dentro del bioparque en un lugar que se llama el banco de plumas. De ese banco de plumas extraemos las plumas funcionales que nos acoplen con el ave que vamos a empezar a rehabilitar, y ahí empezamos a hacer los injertos de plumas para habilitar en menos tiempo, digamos, procesos como el vuelo, y ahí empezamos a generar esos procesos naturales del animal para empezar a recuperar.